Amados, tengan ustedes muy buena tarde, muy buena noche ya. Eh, Quiero bendecirlos, quiero saludarlos. Y bueno, el sábado pasado tuvimos una reunión muy hermosa. Estuvimos acá bendecidos, hablando, compartiendo con algunos del grupo y, y se dio una charla muy de Dios, muy dada por Dios, un tema muy especial que quiero que lo repitamos y lo dejemos grabado. Pienso que hoy Dios quiere que lo que hicimos, el evento que hicimos el sábado, por petición de muchos, me dijeron que si lo podía transmitir. Entonces con base en eso pues voy a entrar en tarea de esa solicitud. De verdad que me alegra mucho estar en este momento compartiendo la palabra de Dios. Eh, que Dios la bendiga, que bendiga a Aníbal, su hijita, y que de verdad que yo sé que si tú estás acá escuchando esta palabra, sé que va a ser para gran bendición. De la misma manera aquellas personas que van a ingresar eh, en otro tiempo, en 1 hora, 2 horas, pero yo sé que la palabra va a tocar su corazón. Es muy importante que no te pierdas ningún momento porque Dios me ha mostrado muchas cosas que de pronto estábamos cometiendo errores y que quiero que tú las aprendas. De la misma manera como cuando yo las entendí, me sorprendí y pienso que lo que Dios quiere es revelarnos la verdad. Entonces quiero que pongamos este tiempo en las manos de Dios porque el tema siempre es bastante largo. Entonces quiero que hagamos una oración y le digamos a Dios: Señor, te damos gracias por este tiempo, te pido que tú me uses. Tú eres el Dios omnipotente, omnisciente, Señor, el Dios que todo lo puede, el poderoso, Señor. Te pido que tú me laves con tu bendita sangre, Señor, y que transmitas, Señor, tu palabra, tu voluntad, Dios, conforme a lo que tú anhelas, Dios. Te bendecimos, Dios, y bendecimos a toda aquella persona que escucha esta palabra, que llegue a su corazón y que la ponga por obra, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, yo le puse a este tema como tema, valga la redundancia, luego llegamos a los pies de Cristo. Lo importante no es cómo llegamos a la iglesia, sino lo importante es cómo la vida cristiana en el camino de Cristo. Sé que muchos llegamos heridos, sé que muchos llegamos quizá con pecado, es lo más seguro, pero a veces nosotros pensamos que el hecho de estar en una iglesia, de estar en un grupo de oración, tenemos la salvación. Y a medida que va pasando el tiempo nos descuidamos y nuestro corazón se va alejando de Dios. Y Dios me hablaba acerca de esto y me decía: Roberto, tenga cuidado porque mi pueblo se está perdiendo. Se creen que están con la salvación, creen que tienen la gracia mía, pero no es así. No necesariamente es así. Entonces yo quiero que usted la manera para poder llegar a mantener la bendición de Dios, la salvación de Dios y la gracia de Dios. Entonces Dios me mostraba en 1 Corintios 2, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mira, hermanos, Dios me decía algo. Solamente aquellas personas que se preocupen por buscar la espiritualidad, el tener el Espíritu Santo, solamente aquellas personas van a entender la palabra de Dios, las ideas de Dios, el propósito de Dios y quizá la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque
Nosotros normalmente estamos acostumbrados a vivir en la carne. Nosotros no necesariamente vamos a llegar a la presencia de Dios por nuestra intención o nuestras buenas intenciones. Dios siempre nos está pidiendo que busquemos ser cada vez más espirituales, cosa que cuando nosotros leamos la palabra, la entendamos de tal manera como Dios quiere que nosotros la entendamos. Entonces, ese punto es supremamente importante porque Dios nos dice que para el mundo la parte espiritual es locura. El estar en una iglesia, el estar en un grupo de oración, el estar en oración continua, dice que definitivamente somos locos. Y ellos no entienden, el mundo no entiende. Usted sabe muy bien que desde el principio de la creación del mundo, el hombre por lo general fue muy natural, como dicen por ahí, muy carne, y se acostumbró a hacer carne. Debería estar buscando, como dice la palabra, a buscar esa imagen y esa semejanza de Cristo. ¿Cómo se busca esa semejanza y esa imagen? Siendo espiritual, dejando las cosas carnales. Entonces ahí lo que el Señor dice es que ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la va a conocer? Solamente aquellos que sean espirituales. Esto no tiene nada que ver con cuando Dios va a dar la salvación por gracia. Eso ya es voluntad de Dios, eso ya es que Dios lo decide así, Dios lo quiere así, y eso ya es eh, potestad de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros, que queremos conocer a Dios, que queremos buscar esa ayuda y ese favor de Dios, esa salvación como tal, debemos volvernos espirituales. Entonces, dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros debemos tener una mente espiritual, siempre llena del Espíritu Santo y buscando a Dios. Y después en 2 de Pedro, el capítulo 1, versículo 21 dice, sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. Por eso es que la gente a veces lee la Biblia y el Espíritu Santo le quiere hablar, pero como nosotros somos más carne que espíritu, por eso no entendemos nada. Y uno a veces cuando llega a la iglesia y uno dice, pero pero no lo entendí de tal manera. Quizá en ese momento tú no estabas lo espiritual, suficientemente espiritual, o quizás cero en espíritu, y por eso fue que no entendimos nada. Después dice en 2 de Timoteo 3:16 que habla acerca de la palabra de Dios y dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar. La palabra de Dios fue creada para cuatro cosas. Lo primero que dice ahí en 2 de Timoteo 3:16 dice que es para hacernos ver lo que es la verdad. Me pareció muy interesante porque resulta que en este tiempo aprendí que la verdad es la Biblia. Ahorita nosotros tenemos toda la Biblia, la tenemos completica, completa. Pero resulta que Abraham, por poner el ejemplo, Abraham no tenía toda la Biblia como la tenemos nosotros. Abraham tenía una partecita de la historia como tal de Dios. Entonces voy a poner el siguiente ejemplo, que lo aprendí también. Es como cuando uno está en una obra de teatro. En la obra de teatro tenemos el telón completamente cerrado. Y, y el telón se va abriendo despacio, despacito. Quizá en la época de Abraham la apertura o la luz de apertura era muy pequeñita. No se veía todavía lo que había detrás del telón. Ya en la época de David había un poquito más de luz, de apertura del telón. Y ya en el tiempo de nosotros, que ya está completamente abierto el telón, ya podemos ver todo el escenario con respecto a lo que Dios quiere para nosotros, porque está escrito, está el 100% escrito en la Biblia, mientras que con Abraham no. Por eso es que la gente no se puede comparar, porque hay personas que dicen, pero si Abraham tuvo 5 mujeres, voy a tener también 5. A mí Dios no me puede juzgar porque también le permitió tener 5 mujeres.
Entonces ahí es donde nosotros estamos equivocados. Abraham tenía una verdad, hasta el tiempo de Abraham había una verdad. El telón no se había abierto completamente, pero nosotros sí ya tenemos toda la Biblia completa. Es más, sabemos inclusive qué va a pasar en los últimos tiempos. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Entonces la verdad está en la palabra. Sencillo. Y si nosotros leemos toda la palabra como debemos hacerlo, ahí vamos a entender la verdad de Dios. Segundo, para ver qué está mal en mi vida. Importantísimo eso, la palabra de Dios. Ya que nosotros estamos buscando ser espirituales, Dios nos va a decir, mire Roberto, tú estás fallando en esto o con esto, mire que se está debilitando en esto. Anteriormente pronto eras fuerte un poquito en esto, pero se está debilitando. Entonces debes tener mucho cuidado con respecto a lo que está mal. Tercero, dice que nos corrige cuando estamos equivocados. A nosotros no nos gusta que nos corrijan, a nosotros se nos dificulta que nos corrijan, pero Dios a través de su palabra nos dice las palabras correctas, en el tiempo correcto, en el momento correcto, y el Espíritu Santo nos dice, mire, tú estás equivocado, tienes que cambiar en esto. Y por último dice que nos enseña a hacer lo correcto, nos enseña definitivamente a hacer lo correcto, que eso es lo que... Entonces la palabra de Dios, cuando Él nos habla, lo importante aquí no es lo que significa para mí. Quiero que tengan bien claro esto. Una sola. El significado de la palabra en Colombia, en Bogotá, en la India, en Argentina, en China, en donde sea, el significado de la palabra debe ser el mismo. El mismo. Para mí, para el japonés, para el indonés, para el español, para el de Tierra de Fuego en la Argentina o en Canadá, Alaska, el significado de la palabra debe ser el mismo. Dice, no, es que la palabra para mí es esto, Dios me dijo esto, y resulta que no necesariamente uno lo interpreta de esa manera. O de pronto va y le pregunta a otra persona y dice, no, para mí significa esto, y resulta que ni el uno ni el otro tienen la verdad. Yo pienso que nosotros lo que nos debemos preocupar es que la palabra, la pregunta es, ¿cuál es el significado para Dios? ¿Cuál es el verdadero significado para Dios? Y con base en ese significado de lo que piensa Dios, yo lo debo tomar hacia mí. Pero eso lo tenemos que hacer con base en una espiritualidad y con base en una lectura adecuada. El significado, por decir algo, el ejemplo, honra padre y madre. Yo pienso que honrar a padre y madre para ti, como para mí, como para en China, como para en Japón, ya la aplicación como tal, es lo que cambia. Por ejemplo, un niño de 8 años, que el papá le dice, hijo, ve y me haces un mandado. El hijo, ¿qué hace? ¿Cómo honra al padre? Obedeciéndolo va y le hace el mandado. Pero cuando el papá va y le dice a un hijo de 32 años, que ya tiene esposa, que está trabajando, que tiene compromisos, hijo, vaya y me hace un mandado, el hijo le va a decir, no, pa, discúlpame, pero yo en este momento no puedo. La verdad, su merced sabe que yo estoy trabajando, no puedo hacerte ese favor. Entonces mire que la aplicación para el niño de 8 años, o sea, el mandato es el mismo, quiero que me hagas un favor. El niño de 8 años lo hace porque él habita en su casa, pero es que el señor ya de 32 años que es casado y tiene compromiso y está trabajando, no lo puede hacer. ¿Cuál es la aplicación de honrar a padre y madre de un adulto ya con compromiso, casado como tal? No permitir que sus padres tengan necesidad ninguna. Esa es la honra. Entonces, si se da cuenta, el significado de la palabra para todos es el mismo, pero la aplicación como tal depende de las circunstancias. No sé si he sido claro. De todas maneras, ustedes analicen un poquito mejor
porque honrar a padre y madre para mí, para el niño pequeño y para el adulto debe ser el mismo. Mientras que yo lo honro de diferente manera, pero que lo honro, lo honro. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado con respecto al significado de la palabra. ¿Qué es lo que significa para Dios? Eso es lo que a nosotros nomás nos debe interesar. El Salmo 119:18 dice que David le dice a Dios, abre mis ojos y las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, y yo estoy seguro que voy a mirar lo que tú tienes, las maravillas que tú tienes en la Biblia, en la palabra. Las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Hay unas verdades impresionantes, unos mensajes, unas verdades, repito la palabra porque eso es lo que nosotros tenemos que inculcar en nuestro corazón, en nuestra vida, a nuestros hijos, que hay que buscar es la verdad, no lo que piensa el hombre, sino lo que piensa Dios. Eso es lo que Dios nos dice. Y después nos dice en Isaías 66, el versículo 1 y 2, dice, Jehová dijo así. Esta parte es importantísima porque yo pienso que muchos de nosotros estábamos equivocados con respecto a lo que Dios quiere. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mírame, aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, mis amados, miren, Dios nos dice, amado hijo, ¿qué es lo que tú me quieres construir aquí en la tierra? Cuéntame, ¿cuál es esa casa que tú me quieres construir aquí en la tierra? ¿De un piso? ¿De cuántos metros cuadrados? ¿De cuántos pisos es que me vas a hacer? Realmente, ¿cuál es ese lugar, esa casa que tú me quieres? Porque yo veo muchas personas que se están preocupando en mirar esa casa, en querer tener un templo en la tierra, cuando Dios dijo, pero mire, si es que el cielo es mi trono y mis pies están descansando en la circunferencia de la tierra, ¿algo se compara a esto? Y yo les pregunto, ¿será que alguna iglesia se compara al trono de Dios? Y todos preocupados por hacer algo físico. Lo que Dios realmente nos dice, está aquí en adelante, dice, aquel, dice, pero mírame, pobre y humilde, de espíritu, y que tiembla mi palabra. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. No tanto edificios, ni tanto casas. Lo que Dios quiere es que nosotros, que nuestro corazón, que es el trono de Dios, aquí mirándolo como personalmente, si Dios está entronado en mi corazón, lo que Dios quiere es que cuando yo lea la palabra, mi corazón tiemble, mi corazón se estremezca, que mi corazón sea pobre en espíritu y humilde. Eso es lo que Dios quiere. Porque a veces nos preocupamos de estar en una iglesia súper lujosa, cuando realmente lo que Dios quiere es que Él quiere es habitar en mi corazón. El Salmo 5, versículos 5 al 6 dice, los orgullosos no pueden estar en la presencia de Dios porque los aborrece. Nosotros a veces nos volvemos orgullosos, altivos, soberbios. Y preocupante que Dios nos diga a nosotros, al ser humano, porque eso es a todos, dice que nos aborrece si nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón. Es que yo construí, hice, tengo, esto es mío. Mire toda la gente que yo tengo, mire la iglesia que yo tengo. Y Dios dice, no, es que eso no es. Soy yo el que debo estar en tu corazón y que puedo llegar a hacer potestad en ti y poder llegar a sentirme orgulloso. Soy yo el que voy a tener ese orgullo, pero tú no puedes hacer eso, porque yo aborrezco a esas personas que dicen yo hice,
en la casa de Dios, yo creé en la casa de Dios, yo tengo en la casa de Dios. Resulta que eso no es. El Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. Eso es lo que dice. Entonces la verdad como decíamos al comienzo, es tan diferente, pero depende del significado. La palabra de Dios tiene un significado y tiene una aplicación. Y quiero que eso lo tengamos bien claro. Pero es el significado de Dios que es el mismo aquí, en tu casa, con tu familia y en la China y por allá en lo más remoto de la tierra. Es un solo significado. Entonces nosotros tenemos que entender muy bien que, que Dios quiere que nosotros entendamos muchas cosas. Quiero que miremos la parte del pecado, porque Dios cuando habla de aborrecimiento es obviamente que todo lo que tiene que ver con pecado. Y Dios aborrece el pecado en todas, sea pequeño, grande, lo que sea. Dios aborrece ese pecado y las acciones del pecador. Dice que las aborrece totalmente. Y a veces nos dejamos confundir. Y entonces dice, no, pero es que como Dios me perdona y yo tengo gracia delante de Dios y yo puedo hacer esto y esto no es tan grave y esto no sé qué, o sea, es mi verdad, mi concepto, mi significado. Eh, yo lo, yo lo amplío o lo reduzco con base en lo que yo pienso y resulta que eso no es así. Entonces, algún día Gandhi dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Resulta que eso lo tomó el ser humano como un versículo y lo manifiesta de una otra forma. Dice, no, tranquilos, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y resulta que nos confiamos internamente y dice, pues Él me ama a mí, Él ama a Roberto. Así Roberto se equivoque, le embarre y cada día peque más y vuelve y peque y otra vez vuelve y peque y otra vez vuelve a pecar. Dios me ama. Y Dios dice, tenga cuidado con ese concepto. Tenga con ese concepto porque eso fue lo que le vendió de una u otra forma el hombre. Y nos tranquilizamos y como que nos autojustificamos. Pero Dios al final dice, yo aborrezco el pecado. Yo aborrezco el pecado porque mire lo que dice Juan 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. A los hijos de Dios, solamente aquellos que le reciben en su corazón y creen en el Señor Jesucristo, ellos seremos considerados hijos de Dios. ¿Eso qué es? Nacer de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, pues la verdad ya uno le cambia el concepto de santidad, le cambia el concepto de espiritualidad, porque uno empieza es cierto, como le pasó, y es que inclusive ahorita nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros tenemos toda la Biblia, lo que decía al comienzo, yo tengo toda la Biblia, tengo toda la verdad. No era como la tenía David. David la tenía como el 40%, toda la información, el 40% solamente la tenía él. Nosotros tenemos el 100%. Entonces no vamos a ser igual de juzgados como lo fue Abraham, como lo fue Isaac, Jacob, David, por decir algo, el mismo Isaías, Jeremías. No vamos, porque es que ellos tenían una parte de la verdad y nosotros ya la tenemos completa. Entonces ahí es donde nosotros decimos, venga, yo sí me estoy preocupando por ser hijo de Dios, yo sí realmente voy a recibir a Dios en mi corazón, yo sí realmente estoy creyendo en Dios, porque el pecado una vez es como que se habitúa y como que vive con él y como que ya se acostumbra, ya como que uno lo mezcla con lo espiritual, uno lo mezcla como con lo bueno, lo mal, y resulta que es mi verdad, pero si nos vamos al significado de la palabra, ya es otra cosa totalmente diferente. Entonces yo pienso que aquellas personas que llevan mucho tiempo en la iglesia, o que llevamos, porque esto también es para mí, que llevamos mucho tiempo en la iglesia y que creemos que ya todo lo tenemos, pues por eso al comienzo yo les decía, lo importante no es cómo llegamos en la iglesia, no importa,
Usted pudo haber llegado al pecador más pecador, pero la idea es que usted vaya creciendo, siendo mejor, preocupándose por cada día ser más espiritual, vivir cada día más en santidad. Ah, que sí, que somos humanos y que sí, sí, eso es cierto, pero la idea es que, venga, por eso Dios nos enseñó, ven a mí, búscame, arrepiéntete, confiesa tus pecados y yo te voy a perdonar y te voy a limpiar con mi sangre. Entonces, hermanos, yo pienso que tenemos la solución, tenemos la oportunidad. Lo que tenemos que buscar es cada día ser más espirituales. Aquí vamos a hablar en Ezequiel 33. Esta parte me tocó el corazón, esta parte me movió el piso, porque aquí me habla a mí como líder, me habla a mí como seguidor de Cristo, como creyente, me habla a mí como responsable, me ama a mí y de pronto a ti también te va a hablar. No sé qué pastor o qué líder me vaya a escuchar, pero aquí en Ezequiel 33 habla algo muy hermoso y pienso que si Dios nos da la sabiduría para entenderlo, vamos a poder llegar a tener esa bendición de Dios que es la salvación. Y dice la palabra, vino a mí palabra de Jehová diciendo, o sea, Dios hablando directamente, Dios le habló directamente a un hombre y ese hombre es un enviado de Dios. Y dice el versículo 2, habla a los hijos de tu pueblo. Aquí Dios me está diciendo, yo quiero que tú le digas a mi pueblo, a aquellos que están escuchando tu voz, cuando trajere yo espada sobre la tierra, o sea, cuando yo traiga eh, la, el juicio, Dios está hablando aquí acerca del juicio, Dios le está diciendo, cuando yo traiga esa espada a la tierra, cuando yo vaya a hacer justicia en la tierra, y el pueblo tomare a un hombre por atalaya, o sea, un vigilante, que escogiera un vigilante, y a este hombre vea venir la espada sobre la tierra y avise al pueblo. ¿Cuál es la misión de la atalaya? ¿Cuál es la misión de este hombre, ese centinela, que debe avisarle al pueblo cuando haya peligro? Eso es como cuando hay un soldado prestando guardia, un policía prestando guardia, debe estar atento a lo que se mueva a izquierda, derecha, al frente, a su espalda, porque de él depende mucha gente, de él depende la seguridad del pueblo. Entonces Dios le dijo, yo voy a escogerte, en este caso, pues digámoslo así que me está diciendo a mí, yo te voy a poner como centinela, pero quiero que vayas y le digas al pueblo lo que yo quiero y cuál va a ser mi voluntad. Dice, cualquiera que oiga el sonido, o sea, ahí el atalaya escuchó que, o vio que venía la espada. Entonces dice, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta, o sea, el atalaya llegó y cogió la trompeta y la tocó fuertemente. Dice, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se inmute y la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, le está diciendo al pueblo, si usted escucha la palabra de Dios y usted no la ejecuta, y el día que yo venga a hacer juicio, ese día, tu sangre será sobre ti mismo. Y uno dice, uy, ¿cómo así, Dios mío? O sea, a mí me causó temor por las dos cosas. Primero, porque yo no los advierta a ustedes y les diga, ojo, porque mire que Dios va a venir por su pueblo y va a hacer justicia por toda la maldad que ha habido en la tierra, por toda y lo que estamos viendo, la que vimos la semana pasada aquí en nuestra ciudad, la que hemos venido viendo, el hombre contra el hombre y empieza a acabarse y a destruirse el uno con el otro. Y todavía se siguen viendo cosas. Entonces, aquí Dios dice, aquel que se haga loco, el que no escuche, el que no vea, que todo eso, y que Dios le diga, ojo, porque va a empezar el tiempo del juicio y no se mueva, vendrá juicio sobre esa persona. Y después dice el versículo 5, más el que se aperciba, o sea, el que escuche, librará su vida y la salvará. O sea, aquel que escuche el mensaje de Dios, que lo tome para sí, que lo guarde en su corazón y que lo ponga por obra, él tendrá vida. Vida, dice la palabra. Pero si el atalaya, mire que aquí nos está hablando a nosotros, a los líderes, a los pastores,
está hablando a aquellos que predicamos la palabra y dice, pero si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, es herido por causa de él y su pueblo, se demandará la sangre del pueblo. Entonces, mire, nosotros eh, estamos siendo responsables ¿de qué? De enseñar la verdad, nada más que la verdad. No tenemos que llevar al pueblo a, a objetivos personales, a metas personales. Y la palabra de Dios que enseña, la palabra de Dios enseña que mi misión aquí sobre la tierra es enseñar lo que está escrito en la Biblia. Yo les estoy leyendo lo que dice Ezequiel 33 y yo les estoy leyendo los versículos. Yo les estoy leyendo aquí lo que realmente Dios dice. Espérame un segundo. Perdón. Entonces, Dios dice eso. Si yo como líder no los advierto a ustedes, pues ahí sí ya todo viene sobre nosotros. El versículo 7 dice, a ti, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. O sea, Dios me está diciendo, a ti te voy a poner por atalaya. Oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de parte mía. O sea, Dios nos da una responsabilidad con temor y temblor que uno toma, porque uno no puede venir a juzgar a nadie. De hecho, yo no puedo decirte a ti que tú eres el pecado. No, 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 no. Yo no tengo por qué juzgar a nadie, a nadie, a nadie. Entonces lo que Dios nos dice es que yo debo escuchar el mensaje de Dios y debo decirle al pueblo, mira, tú estás fallando en esto, en esto y en esto. Y tú vas a mirar la palabra de Dios, lo que tú conoces, y definitivamente tú vas a decir, sí, mi líder está hablando con respecto a lo que está en la palabra y me está corrigiendo, me está corrigiendo. Yo no debo hacer eso. Entonces, lo que Dios quiere es que tú escuches la voz de Dios. La voz de Dios comparada con la Biblia, ¿no? Porque yo debo reprender a alguien o debo corregir a alguien, no reprender porque suena feo, es como corregir a alguien, pero con la misma Biblia. Yo no puedo corregirte por lo que yo pienso, por lo que yo creo. Porque dice que voy a amonestar de parte de Dios. El versículo 8 dice, cuando Dios diga impío, de cierto morirás. Y tú, que se guarde el impío de su camino, su pecado. Pero si su sangre, yo la demandaré de tu mano. Pero si lo hago y él no se apartare de su mal camino, será librada mi vida. O sea, Dios me dice muy clarito, si tú le hablas al pecador y él escucha su palabra, la palabra de Dios, y corrige su camino, él va a librar su vida. Pero si yo no lo hago, si yo omito esa parte de decirle, ojo, tenga cuidado porque por donde va mal, esa sangre caerá sobre mi vida. Y eso es lo que yo no quiero, ni para ti ni para mí. O sea, ¿cómo yo voy a querer que tú pierdas la salvación porque yo no te digo las cosas? Porque yo me quedo callado, porque yo cierro, porque he insistido y porque he luchado, he buscado de Dios, he perseverado, he pasado por tiempos difíciles, me he desanimado, sí, cierto. Que he pensado como en botar la toalla, sí, cierto. Que a veces no veo los resultados, sí, es cierto. Pero la verdad hay algo en mí, o que Dios colocó en mí, que me dice, siga predicando, Roberto, siga haciendo las cosas, siga buscando de Dios, siga enseñando, porque hay muchas personas que necesitan ahorita, en estos tiempos, que conozcan la verdad. Entonces, mis amados, yo pienso que, que esta parte es bien importante porque a nosotros cuando nos hablan en la iglesia, cuando nos hablan así ahorita que es de manera virtual, cuando nos leemos la Biblia y Dios también nos habla y nosotros hacemos caso omiso, pues Dios nos está diciendo tenga mucho cuidado. Por eso el ser espiritual es muy importante, el estar en oración,
el estar en continuo arrepentimiento. Nosotros, yo no quiero que tú te creas que pasa un día y uno no peca, eso no es cierto, eso no es cierto, nosotros siempre pecamos, siempre fallamos en pensamientos, a veces en palabras, a veces en actitudes, a veces en gestos, a veces en, no sé, lo que escuchamos, a veces hay muchas cosas que uno se permite y uno tiene que estar en constante santificación. Entonces Dios nos dice eso, escucha. Yo como líder, y yo quedé, pero súper preocupado, yo dije, Dios mío, yo ya había leído esta parte, pero yo no lo había entendido de tal manera. Es mi misión decirte, hijo mío, apártate del mal. Hijo mío, busca de Dios, aléjate del pecado porque el pecado te puede llegar a condenar. Aléjate de eso. Entonces Dios quiere que tú escuches, pero también que tú actúes. Y si tú miras la Biblia es muy clara. La Biblia siempre en donde la leas es muy clara. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. Después viene una segunda parte de este Ezequiel 33, que miramos que el pueblo se interroga, se cuestiona y dice, Dios no es justo, Dios no es justo, o sea, ahí no puede ser. Y para muchos lo que estoy diciendo hoy es injusto. Uno dice, no, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? O sea, luego acaso a mí me habían hablado de la gracia, existe, la gracia existe y si Dios quiere, Dios nos llama mañana y por gracia Él nos salva, nos perdona, sí, amén, amén, la gracia existe. Yo no estoy diciendo que usted ahorita está condenado porque está en pecado, no, usted tiene la oportunidad, gracias a Dios, de arrepentirse, pero aquí el pueblo que decía en el versículo 10 dice, el hombre habla así, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, están por todos lados siendo consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Decía el pueblo. Es que el pecado, la tentación está aquí al ladito. Yo salgo y hay tentación. Voy por la calle y hay tentación. En los buses, en el trabajo. Yo no puedo deshacerme de eso, Roberto. Yo pienso que es muy difícil. O sea, es muy difícil uno no estar pecando y es que todo el mundo anda en ese ambiente, en ese sistema. Es muy complicado no contaminarse. Y eso es cierto. Sí, eso es cierto, porque usted y yo lo vivimos. Pero ¿cuál es el punto? El punto no justificarme por eso y no limpiarme y pedir perdón a Dios constantemente, constantemente. Pueda que tú caigas, pueda que tú desmayes, pueda que tú la embarres, pero si tú tienes un corazón genuino de arrepentimiento, y esto no es como cuando dicen por ahí que uno cuando peca y reza empata, no, es un corazón definitivamente, Señor, ayúdame, ayúdame porque sí es muy difícil, es complicado, hay una propuesta, hay una tentación en el trabajo, me ofrecieron esto no es lícito, se me complica a veces en el trabajo poder llegar a concentrarme, hay una persona que me está molestando, una persona que me está incomodando, una persona que me ofrece cosas, Señor, ayúdame. Y cuando usted está en ese constante clamor de decirle, Señor, ayúdame, créame que Dios la protege o lo protege y aleja toda tentación, porque la Biblia dice, no hay toda tentación, no necesariamente yo no la voy a poder superar. La tentación juntamente viene con la salida. La tentación viene con la puerta abierta para yo no equivocarme, para que yo pueda salir corriendo. Eso dice la Biblia parafaseadamente. Entonces ahí, ese cómo viviremos, cómo pues viviremos. Y es que usted acaso no entiende que estamos en un mundo muy terrible. Antes yo soy buena gente. La gente dice así. Después dice el versículo 11, dice Jehová, no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Por qué? Porque tiene que morir la casa de Israel. Dios nos dice, ¿por qué tú, hijo mío, tú, hija mía, tienes que morir? Por causa del pecado. ¿Por qué? No quiero la muerte para nadie. Para nadie. Yo ya vine, hice mi trabajo, pagué con mi propia vida
por tu rescate, por tu indemnización, por tu muerte. Tú deberías haber muerto, porque la paga del pecado es muerte, pero yo vine y pagué por ti. Tú me perteneces. Yo no quiero que nadie muera, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué tiene que morir la casa de Israel? ¿Por qué tienen que morir ustedes? ¿Por qué va a tener que morir? No hay razón. Si tú estás entendiendo lo que Dios está diciendo hoy, créame que tú no vas a morir. Tú vas a ser salva o salvo. Eso es lo que Dios nos dice. El versículo: la justicia del justo no lo librará del día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo para su arrepentimiento y se vuelva a Dios. Aquí Dios nos dice algo muy importante. Dice: mire, hijo mío, no te creas justo. No creas que porque llevas 20, 30 años en la iglesia, no creas que porque tú eres líder, no creas que porque tienes un grupo grande y todas las cosas que has hecho. Dios me habló así directamente, me dijo: no creas que porque tú predicas, no creas que porque tú, eh, no sé, le has hablado a muchas personas, no creas que porque has dado bendiciones, ofrendas, no creas que porque has hecho favores, no creas que eso ya te va a justificar. Por eso dice: la justicia del justo no lo librará del día en que yo me revele. El día que yo me revele, ese día no se me contará las cosas buenas que yo hice. No se me contará, porque yo le daría la espalda a Dios. Yo me volvería un apóstata, yo me volvería una persona dura de corazón, la maldad me gobernaría. Y Dios dice: no, yo no voy a tener esa contemplación, digámoslo así. Si tú te rebelas y te vuelves al mundo, por eso cuando quiero que entiendan muy bien el título de la charla, no es como tú llegues, no es, pueda que tú hayas llegado de la peor condición, el pecador más pecador, pero si Dios lo perdona, Dios lo perdona. Pero si a la mitad del camino su merced se desvía y otra vez le da la espalda a Dios, así hayas hecho cosas muy buenas. Dios dice muy clarito ahí en el versículo 12, Ezequiel 33:12 dice que la justicia del justo no lo librará de la rebelión, no lo librará. Mientras que pasa lo contrario, pasa con el pecador. Y la impiedad del impío no le será estorbo para su arrepentimiento y se vuelva a Dios. Uno dice: uy, qué privilegio, o sea, qué bendición, o sea, el corazón de Dios es muy amplio. O sea, si el impío, y aquí nos está contando a nosotros que podemos llegar a pecar, dice: mire, yo te voy a dar una oportunidad, y si el pecador se arrepiente, eso no le, o sea, eso no, el pecado no le será estorbo para volverse a mí, para lograr la salvación. Ahí tiende a haber un poquito de confusión. Y dice: ¿cómo así? Dios está siendo muy severo con el justo, porque si peca y no le cuenta lo bueno que hizo, entonces lo manda para el infierno. Y en cambio al pecador, si él se arrepiente, entonces pues le abre la puerta del cielo. Por eso ahí el profeta escribe y la gente dice: el camino de Dios es injusto. No es justo lo que Dios hace. Pero póngase a pensar usted, hermano, que listo, que usted estaba en la iglesia, que usted pecó, pero en este momento usted está siendo pecador. Y Dios le dice: si tú te arrepientes, a mí no me interesa tu pecado. Y tú vas a ser salva, tú vas a ser salvo. Sigue, yo te doy la posibilidad de entrar al reino de los cielos. ¿No le parece bueno eso? No le está hablando es que usted hizo en el pasado, no, en el presente. Te está diciendo hoy: si tú estabas en pecado y tú te arrepientes, yo te perdono, ahorita, ahorita, y te vas a convertir en justo delante de mis ojos. Eso es lo que dice el Señor. Entonces a veces las personas piensan que porque nosotros hemos hecho muchas cosas, hemos predicado,
hemos abierto no sé cuántas iglesias, hemos hecho no sé cuántos encuentros, hemos ministrado a cienes, a miles, a 10.000. Y uno dice, no, yo ya soy reconocido en el cielo. Sí, espiritualmente usted es reconocido. Pero donde llegue a caer, ahí tenemos que buscar la misericordia de Dios. Ahí es donde nosotros tenemos que, con urgencia, estar buscando la mano de Dios. El versículo 13 dice, cuando Dios diga al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hace iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá. O sea, todo lo que hagamos bien, sigamos, yo sugiero, si vamos por el buen camino, que bueno, listo, está bien, no tenemos casa, carro, beca, no tenemos un poco de cosas materiales, no nos preocupemos por eso, sino que sigamos en la lucha. Porque acuérdese que hubo muchos siervos de Dios que ni siquiera conocieron la promesa, no la conocieron, pero ahorita están en el reino de los cielos. Muchos apóstoles, profetas, pasaron aquí en la tierra un tiempo complicado, un tiempo difícil, un tiempo de prueba, pero Dios los tiene ahorita a su diestra. Eso es lo importante, porque realmente aquí podemos durar, yo siempre lo hemos dicho, 90, 80, 100 años, pero eso qué es comparado con la vida eterna. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice el versículo 14, cuando Dios diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado vivirá ciertamente y no morirá. Se retribuye la prenda. Dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Mire el privilegio, digámoslo así, que si nosotros nos arrepentimos, Dios no se acordará nunca más de nuestros pecados. Nunca, nunca, hermano, nunca. Entonces, no se confíe de que no, que yo estoy aquí en la iglesia, yo esto y esto, no, porque en cualquier momentico nosotros podemos llegar a perder ese privilegio de estar en el reino de los cielos. Entonces yo te digo, hermano, que yo prefiero estar en amistad con Dios. Yo prefiero estar buscando esa ayuda de Dios, sí, con errores, con fallas, lo que sea, pero ahí voy perseverando, siempre constantemente en arrepentimiento, siempre constantemente buscando el Espíritu Santo, constantemente estar buscando la verdad de su palabra. El versículo 17 dice, los hijos del pueblo dicen, no es justo o recto el camino del Señor. Ellos fueron los que pecaron. Mucha gente ahorita en este momento están señalando al pecador. Muchas. Ah, no, ellos son los que están pecando. Mire ellos lo que están haciendo. Mire este está haciendo. Mire esta familia. Mire este otro. Ellos están pecando. Yo sí estoy en la iglesia. Yo sí estoy yendo. No, hermanos. No. Todos aquí sobre la faz de la tierra somos pecadores. Y si miramos, la palabra dice muy clarito, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Buscar esa gracia de Dios, buscar ese perdón de pecados y estar constantemente en la cruz diciéndole a Dios, Señor, ayúdame porque me ha sido difícil, me ha sido complicado. Yo solamente necesito que me ayudes y me muestres el camino, muéstrame para qué fue que yo vine aquí a esta tierra. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cuál es el propósito, Señor? Porque nos dejamos distraer. Ahorita muchas personas se están dejando distraer por el dinero, el Dios del dinero. La gente dice, no, ¿cuál Dios dinero? La gente en este momento está dándole la mayor cantidad de su tiempo para conseguir dinero. Cuando la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de los cielos y vendrán todas estas cosas, vendrán todas estas maravillas. Y más adelantico dice, ¿cuáles son las maravillas? Dice, yo te daré de comer, te daré de beber y te daré de vestir. En las manos de Dios ya está, y es una promesa. Te voy a dar de comer, beber y vestir. Y resulta que nosotros trabajamos para esas tres cosas arduamente, cuando Dios ya nos prometió que nos iba a dar esas tres cosas. Y a nosotros nunca nos hemos acostado sin comer, sin beber y nunca hemos dejado de tener vestido. Nunca. Lo que pasa es que nosotros, cuando dice y vendrá por añadidura todas estas cosas, uno piensa que son fincas, carros. No, Dios nos dice, no, yo no te prometí fincas, ni carros, ni edificios, ni nada de eso. Yo te prometí que yo te iba a dar de comer,
te iba a dar de beber y te iba a dar el vestido. Entonces, hermanos, que uno a veces dice, es que tengo que trabajar para comer y es que hay que trabajar para... No, no hay que trabajar para comer porque Dios ya nos prometió. Entonces ahí es donde estamos equivocados. Cuando el justo se aparta del camino, morirá por ello. Cuando el impío se aparta de su pecado, vivirá por ello. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Dios nos juzgará conforme a qué? A mi camino. Entonces, amados, lo que Dios nos habla aquí es muy claro. Busquemos la verdad. La verdad es que está escrita en la palabra. El verdadero significado de la Biblia, el verdadero propósito de la Biblia. Eso es lo que Dios nos está pidiendo. No nos dejemos confundir, no nos dejemos condenar inclusive. Lo que Dios nos dice a nosotros es, yo escribí una verdad y esa verdad tiene un solo significado, un solo significado. Necesito que halles ese significado, que ese significado sea para ti igual que para tu hermano aquí o en cualquier parte del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hablar, porque hay muchas teorías, hay muchas evangelios de la prosperidad. Mucha iglesia está manejando el evangelio de la prosperidad. Y eso es pecado, eso no está bien, eso no es. Después les daré una charla con respecto a eso, pero lo que Dios nos está diciendo es buscad primeramente el reino de los cielos, buscad primeramente a Dios. No dejes que te enorgullezcas porque Dios aborrece el orgullo. Lo compara, lo pone al mismo nivel del asesino, lo pone al mismo nivel. Entonces, no nos preocupemos que digan, no, es que vamos a crear vamos a hacer un templo y es que tiene que tener tantos niveles, tiene que tener parqueadero y voy a hacer una universidad. Eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que el templo de Dios sea mi corazón y mi mente, mis sentidos, mi vida, todo lo que soy yo. Porque mira lo que dice la palabra. Hay muchos que están confiados y piensan que porque predican y que piensan que porque están en un atril, al frente o detrás de un atril, ante multitudes, ya son salvos. No estoy diciendo que todos los que están detrás de un atril se van a condenar, no. Sino que hay muchas personas que están enseñando que la multiplicación y la cantidad de almas, eso te hace salvo. Y resulta que eso no es así. A ti te hace salvo el buscar a Cristo todos los días, pedirle perdón a Dios, hacer su voluntad. Y hay muchas personas que ni siquiera en este momento conocen la voluntad en su vida. Hay muchas personas que dicen, no, yo lo que necesito es trabajar y trabajar y trabajar. Se parece a un político que he escuchado por ahí. Trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Y resulta que Dios no nos manda a eso. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Pero nosotros no nos hemos tomado ese como esa molestia o ese tiempo de saber cuál es mi propósito. Tú tienes un propósito aquí en la tierra. Quizá tu propósito sea predicarle a tu familia. Eso es lo que Dios te está diciendo, pero Dios te lo tiene que decir clarito. Quizá tu propósito sea acercar a Dios a un compañero de trabajo. Quizá tu propósito sea que tus hijos y tu casa sean salvos. Quizá tu propósito sea que tú seas salva. O sea, ahí realmente uno a veces dice es que el propósito es multitudes, llenar estadios, que no quepa la gente en la iglesia, no. ¿Qué tal Dios tenga algo más sencillo y menos complicado? Yo me preocuparía porque mi familia sea salva. Predicarles, enseñarles, eh, orar por ellos, santificarme, porque Dios eso es lo que quiere con nosotros. Entonces, hermanos, no nos confiemos, como dice la palabra en Ezequiel, no nos confiemos, porque aún los líderes que pensamos que podemos llegar a ser salvos, ¿qué tal no? ¿Qué tal no lo seamos? Por eso tenemos que estar ahí. Y los que dicen por ahí, quizá el pecador más pecador en cualquier momento recibe a Cristo en su corazón y se arrepiente,
y uno se sorprende. Por eso es que a veces nos dicen, ojo, porque en el cielo habrán sorpresas. En el cielo el que tú creías que no iba a estar, estaba. Y el que creías que iba a estar, no está, no está. Entonces, mis amados, eso es lo que Dios tenía para acá. No es lo como lleguemos a la iglesia. Lo importante no es cómo lleguemos. Lo importante es cómo nos sostengamos hasta los últimos días de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, aquí hay muchas cosas que profundizar, quizá. Eh, me preocupa mucho el significado de la palabra. Tenemos que, mire, yo que estoy haciendo ahorita, estoy estudiando la palabra, estoy mirando como la historia de la Biblia, estoy analizándola, mirándola porque en la Biblia hay muchos mensajes, capítulos, temática, que a veces uno la coge para mí como tal. Y uno piensa que porque es como una promesa me va a cubrir a mí. Resulta que a veces no es así. Dios le estaba hablando específicamente a una persona, específicamente al pueblo, específicamente estaba hablando sobre un hecho. Y uno a veces dice, no, es que yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús, eso es para mí. Y resulta que no. Es una palabra que estaba específicamente para una persona, para un profeta específico, pero como nosotros no entendemos el contexto, como nosotros no entendemos la historia, como nosotros no entendemos los hechos anteriores, y uno dice, con razón, claro, por eso es que le está diciendo a este profeta, a este patriarca, le está diciendo esto, porque es que anteriormente pasó esto y esto. Cuando uno se mete en la palabra y la estudia y la analiza y uno dice, entonces esta palabra no es para mí. Esta palabra fue específicamente para esta persona, específicamente para él. Entonces uno a veces dice, por ejemplo, voy a poner cuando Dios le habla a Abraham, le dice que él será padre de naciones y las naciones serán benditas en él. Esa promesa era para él y se está cumpliendo tal cual, tal cual. Muy diferente que yo predique la palabra, esté con Dios y enseñe la palabra, pero yo no necesariamente tengo que tener todas las naciones bajo mi cobertura. No, yo no tengo porque es que Dios no me lo prometió a mí y se lo prometió fue a Abraham. Y mi descendencia no va a ser como la arena, no, no, eso fue para Abraham solamente. Entonces ese tipo de cosas nosotros tenemos que tenerlas claras, porque qué tal mi ministerio, por eso la palabra dice que habrá líderes o sacerdotes que tendrán 50, que tendrán 100, que tendrán 500, que tendrán miles o 10,000. O sea, Dios le da a cada uno lo que quiere, pero nunca le dice que todas las naciones de la tierra estarán bajo su cobertura. No puede, no puede, en este momento no puede. Esa promesa solamente fue para Abraham. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender muy bien la Biblia y que Dios me lo permita todo lo que he aprendido en este tiempo, podérselo transmitir a ustedes de la misma manera como hoy hablamos. Entonces, en este momento, ¿qué debemos hacer? Continuar el camino de Dios. Seguir como vamos, buscando la santidad, buscando la presencia de Dios y estar en las manos de Dios para que no nos desviemos ni a diestra, ni a siniestra, ni hacia atrás. No tenemos por qué desviarnos, tenemos que seguir con Dios. Que estamos pasando tiempos difíciles, sí, pero aún así, porque a mí me preocupa porque al final de los tiempos dice que muchos se van a enfriar. Muchos van a desmayar, muchos se van a alejar y que conocían de Dios. Y eso a mí me preocupa. Y eso a mí me preocupa y yo no quiero que ninguno de ustedes les pase nada porque uno tiene que estar perseverando. Así nos llegue el agua en el cuello, como dicen por ahí, pero nosotros tenemos que estar confiados de que Dios nos rescatará, Dios nos ayudará. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mis amados, oremos, que Dios me los bendiga. Espero que haya sido claro. Traté de ser lo más claro posible. Pues obviamente no puedo super extenderme, pero pienso que mencioné lo más puntual, lo más importante, digamos, de toda la charla.
El sábado tuvimos como 4 horas, o sea, eso fue algo, pero pienso que lo que se dijo hoy eh, es muy, muy importante que tú lo tengas en cuenta y que podamos seguir en los caminos de Dios. Entonces quiero que donde tú estás, cierres tus ojos y le digas, Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame, Dios mío, porque quizá de pronto yo también me he confiado. Pienso que porque he orado, que porque he predicado, que porque de pronto he estado en la iglesia, en tus caminos. He pensado que soy salvo, Dios. Quizá algún día hice esto, hice aquello. Quizá hoy también hice cosas buenas. Pero el Señor dice que los justos deben tener cuidado con eso. Porque esas cosas, esos hechos o esas buenas acciones no me van a rescatar, no me van a salvar. Porque se cumple tu palabra cuando tú dices, Señor, que por obras no vamos a ser salvos. Por obras no vamos a ser salvos. Señor, yo te pido, Dios, que seas tú permitiéndome que yo sea ese centinela, Dios, que yo pueda advertir a mi familia, que pueda advertir a mis hijos, que pueda advertir a mis amigos, Señor, de que va a haber un fin, va a haber un tiempo de justicia. Cuando Dios venga a hacer justicia sobre la faz de la tierra, Dios, yo debo conocer a Cristo, debo tenerlo en mi corazón y toda nuestra familia, nuestros amigos y las personas que necesitan de ti, Señor, puedan llegar a recibirte a ti, Padre. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Padre, porque me cuesta. Yo sé que aquí hay muchas personas que ahorita lo están pensando y están diciendo, Dios mío, ¿será que si yo no predico, mi familia se puede llegar a perder? Si yo no le digo a mis amigos, se pueden llegar a perder. Yo solamente te dejo eso en el corazón. Tú misma o tú mismo contéstate. Solamente contéstate. Y yo sé que el Espíritu Santo te va a dar la respuesta. No te quiero juzgar ni te quiero obligar a hacer nada. Simplemente yo pienso que si nosotros amamos a nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestra familia, nosotros deberíamos hacer algo diferente. Enseñarles la palabra de Dios, guiarlos. Si tú no puedes guiarlo, pues entonces llévalo donde alguien lo pueda guiar. Pero no te quedes quieto, no te quedes quieta. Si no tienes el conocimiento, si no tienes de pronto el, digámoslo como la actitud, pues si tú no lo puedes hacer, pero guíalos para que alguien te enseñe, les enseñe a ellos cuál es el camino de la salvación. Por eso te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Sabemos que a todo el pecador tú le das la oportunidad de volverse a ti, Dios. Y que tú, Dios mío, no te vas a acordar de ningún pecado, Dios, ni de nosotros, ni de aquel que llegue arrepentido a tus pies, Señor. No te acordarás de la maldad que hemos hecho, Dios. Pero te pido, Padre, que todos los que me están escuchando y los que van a escuchar esta charla, Dios mío, Señor, no se aparten de ti, Dios. Que tu palabra, Señor, no llegue vacía, Dios. Que tu palabra, Señor, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que seas tú, Dios, transformando nuestras vidas, Padre. Te doy las gracias, Dios. Gracias por el significado de tu palabra, Dios. Porque eres tú, Dios, el que nos enseñas lo que realmente quieres, lo que realmente anhelas para nosotros. No lo que yo pienso ni lo que los demás piensan, sino lo que está escrito en la Biblia. Y te pido, Dios mío, que nos haga razonar, Señor, porque en la Biblia está escrita toda la verdad. No es lo mismo cuando en los tiempos de Abraham, Señor. No es lo mismo en los tiempos de David. Ahorita no nos podemos justificar, Señor. La Biblia, la palabra está escrita, Dios. Y así como dice la ley natural, la ley de los hombres, no me hace exento de la culpabilidad cuando no conozco la ley. Y así es con Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de buscar la palabra y la verdad. Padre, te doy las gracias en esta noche. Te bendigo, Padre Santo. Bendigo, Dios, a este ministerio, Padre. Lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te doy gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, nos vemos el sábado. Espero que hayan recordado los que estaban viendo o estaban escuchando por segunda vez. Y espero que
que si se repitió la charla es por algo, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Entonces Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y me los proteja. Entonces el sábado, si Dios lo permite, estaremos predicando. Chao.